Bien, ya tenemos el PowerPoint a la vista, así que podemos empezar con la clase. Gracias a todos. Ahí Jorge Ortiz se acaba de agregar. La clase de hoy va juntada, la de la semana pasada y la de esta semana. La semana pasada no pude estar porque tuvimos que tomar el examen final en septiembre, así que se nos complicó para dar clases. Me escucho medio mal. ¿Usted cómo me escucha? Se escucha, pero con interferencias. Bien, porque estoy con el audio del teléfono. Vamos a ver, vamos a cambiar. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, perfecto. Listo. Ahora sí, perfecto, perfecto. Buenísimo, entonces vamos a intentarlo con este y dejamos el otro por las dudas. Bien, como les decía, la clase pasada no pude estar porque tuvimos clases finales, así que la facultad nos pidió que los alumnos no estuvieran en clases virtuales y tuve que tomar exámenes a las promociones anteriores. La clase de hoy se va a centrar en la semana 6 y en la semana 7. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen algo para preguntar de todo lo que vinimos dando o hablando. Si uno tiene alguna duda, quiere sacarse alguna cuestión de encima, empezamos con eso y si no, arrancamos con la clase. ¿No? Bien. No. Raúl, no. Bien. Si no te molesta, Raúl, te voy a silenciar, así. Ahí está. Bien. No es que te quiero callar, Raúl, al contrario, me gusta que participes. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente en esta cuarta clase que tenemos virtual. Vamos a tocar los temas de la semana 6 y la semana 7. En la semana 6 y 7 tenemos dos textos de Pablo Molesnik. En el primero va a hablar de todo lo que es orden público y otras situaciones de violencia. Y en el texto número 2 de la semana 7 nos vamos a encontrar con los temas relacionados a la seguridad nacional y a la seguridad del país. Bien. En la semana 6, Pablo Molesnik nos presenta una definición de lo que es el orden público. Y dice que la obligación o función del Estado es garantizar y mantener el orden público. Pero, para ustedes, ¿qué es el orden público? ¿Alguno se anima a darle una definición de orden público? ¿O qué entienden por orden público? Licenciado, mantener las condiciones de seguridad de la población. Bien. ¿Alguien más? Que la sociedad se desenvuelva en un ámbito totalmente armónico, tal vez. Muy bien. Van los dos muy bien encaminados. ¿Alguien más? Ezequiel. Que Te escucho, Jorge, si quieres hablar. sí, que no exista alteraciones y que todo siga fluyendo con normalidad, que la gente o la ciudadanía no sienta ese temor o ese miedo de circular por algún evento. Bien, apareció el temor ahí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, es interesante que en las tres definiciones que dieron, la centralidad esté dada en la ciudadanía. Porque como vamos a ver a continuación, existen
dos definiciones, una clásica y una moderna de lo que es orden público. Como vinimos observando, nosotros dijimos que el concepto de seguridad fue sufriendo transformaciones a medida que la sociedad fue avanzando. ¿Se acuerdan cuáles eran esas transformaciones? Está relacionada a quién era el centro o quién se consideraba como núcleo de la seguridad. No me va a quedar mal que se está grabando la clase y ya le hemos hablado de esto. Chan, chan, chan. Bien. Recuerden que empezamos con una teoría estadocéntrica de la seguridad y luego avanzamos a una teoría de seguridad ciudadana, donde se toman en cuenta los derechos de las personas, Bien, ¿y quién era el centro entonces? la ciudadanía. Bien, ciudadano-céntrica. Entonces, eso también va a impactar o se va a ver traducido en lo que se considera, se conoce como orden público. Fíjense que ahí, como dijo Raúl, es una situación de normalidad. Esta definición clásica, esta situación de normalidad, está relacionada a la palabra Estado. Recuerden que nosotros cuando hablábamos de la teoría estadocéntrica de la seguridad, decíamos que lo que importaba era cómo se veía y cómo se consideraba el Estado. Si el Estado tenía algún tipo de amenaza, sufría algún tipo de riesgo o peligro, se consideraba que la ciudadanía no estaba segura, pero porque el Estado no estaba seguro. Entonces, la definición clásica de orden público, esta situación de normalidad, que después se va a mantener también en otro concepto, que es una situación, es algo que se siente, algo que se vive, pero en esta definición clásica está relacionada al Estado. Si el Estado no sufre perturbación y no existe conflicto interno, por lo tanto, el orden público está asegurado. Y el orden público es esto, es un conjunto de situaciones relacionadas al Estado. En Estados Unidos, ya la definición de orden público clásica está relacionado a más efectivamente a la función policial. ¿No se escucha? ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha Muy bien? bajo, licenciado. ¿Ahora? Perfecto. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí, yo por lo menos escucho bien, no sé los demás compañeros. Bien. Sí, mejoró. Si nos vamos a Norteamérica, la definición de orden público está relacionada a la función policial. Y esa función policial, ¿cómo convive con todo el sistema de seguridad? De seguridad y de justicia criminal. Ya no, para Estados Unidos, ya no relacionado al Estado, sino a las agencias que cumplen con el rol de brindar seguridad. Seguridad en dos sentidos: hacia la población y hacia el Estado. Cuando Estados Unidos comienza a pensar de esta manera, es cuando comienza a impactar en otros países. ¿Qué se necesita para que haya orden público ¿Qué se necesita para que haya orden público en la definición clásica? Se necesita ausencia de violencia criminal y política. Se dice que hay un pleno funcionamiento del orden público
interno de un país cuando hay ausencia de violencia y ausencia de violencia criminal y violencia política. Recuerden que nosotros cuando dijimos ya en la segunda clase que la inseguridad cero o la seguridad plena no existen. Siempre hay un mínimo de riesgo, una amenaza latente que puede afectar a nuestro sistema de seguridad. Tanto en la definición clásica como en la moderna, el Estado tiene injerencia y obligaciones en el sistema de seguridad y de brindar el orden público. Con el avance del tiempo de la sociedad, vimos que el concepto de seguridad cambia. Por lo tanto, también cambia el concepto de orden público. En los estados modernos, ya el ciudadano comienza a tener una preponderancia en las políticas públicas o a quienes van a orientar las políticas públicas, y el concepto de orden público se transforma o se conoce como la acción del Estado para que garantice el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos. Esos derechos de manera global. Ya explicamos que no solamente la seguridad personal, porque el concepto de seguridad ciudadana abarca también todos los otros derechos que como persona tenemos. Sin embargo, en Europa, en algunos países como España, Francia, Alemania, todavía se sigue vinculando el orden público al concepto de seguridad del Estado. Mientras el Estado esté organizado, libre de amenazas, sin riesgos y sin un peligro latente, el orden público está asegurado. Esa situación está asegurada. Pero en el resto del mundo, el orden público se establece como garantía y límite de la libertad. Garantía que tiene que brindar el Estado y el límite que se lo tiene que dar la propia ciudadanía. Y cuando se exceden esos límites, es cuando actúa el Estado. Hasta ahí, ¿alguna consulta sobre lo que es orden público? ¿No? Solo para quedar claro, profesor, el Estado actúa a través de la policía de cada lugar, ¿verdad? Vamos a ver, ahora cuando avancemos en la filmina, que cuando hablamos de seguridad, hablamos de un sistema. Ese sistema está establecido por 3 elementos. Esos elementos, lo vamos a ver más adelante en las próximas filminas, cumplen un rol específico cada uno. La policía es una herramienta de uno de esos elementos, junto a otros. Pero, contestando su pregunta, la policía cumple un rol fundamental en prevención situacional del delito en uno de los elementos. Es una herramienta más de esos elementos. Pero no es exclusivo de la policía. No es exclusivo de la policía. La policía de orden público cumple un rol fundamental, pero no es exclusividad de ellos. Lo vamos a ver más adelante. El orden público, ahí tenemos un cuadro que los
que los compara. Ustedes también lo tienen en el apunte, esto está sacado del libro de Molesnik. Y fíjense que en la segunda columna podemos ver que relaciona el concepto de orden público dentro del paradigma de seguridad ciudadana. Porque tanto el concepto de orden público moderno como el concepto de seguridad ciudadana ponen al hombre o al ciudadano como centro. Ya se deja de hablar de desorden, porque cuando se hablaba de desorden se hablaba de lo que pasaba internamente en el Estado, cómo afectaba al Estado, y se habla de inseguridad relacionada a quienes habitan el territorio de ese Estado. El objetivo del orden público pasado era que el Estado tenga el poder y lo mantenga, o sea que ese desorden no exista dentro de la frontera del Estado. Y el objetivo del Estado era que se cumpla la norma, o sea que la legislación se cumpla. Lo principal en el concepto moderno de orden público es que se preserven los derechos y las libertades. Y eso también está relacionado muchas veces al poder judicial. En el concepto anterior de seguridad se hablaba de justicia. Y en el concepto moderno de seguridad se habla de equidad. Si bien la ley tiene una letra muy fría y se tiene que aplicar textualmente, la aplicación al caso concreto es lo que pregona el concepto de seguridad ciudadana. No tanto dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo suyo, que es el concepto clásico de justicia, sino el concepto de equidad, que es dar a cada uno lo que le corresponde, pero en el caso concreto. Fíjense que las misiones del orden público tradicional era que el ciudadano tenía que ser obediente al Estado. Y el otro concepto es, el Estado tiene la obligación de proveer al ciudadano de esto que estuvimos hablando en la clase anterior, de lo que era seguridad objetiva y seguridad subjetiva. La obligación que tiene el Estado de brindar al ciudadano sus derechos y libertades, de proteger la seguridad, tanto objetiva como subjetiva. En el orden público tradicional, la obligación del Estado era la de asegurar su propio bienestar, que el ciudadano cumpla con la legislación. En ese momento estaba más relacionado al concepto de justicia y el moderno está más relacionado al concepto de equidad. Que equidad significa dar a cada uno lo que le corresponde en el caso concreto. Justicia se queda solamente con la primera parte del concepto, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Fíjense que la estructura policial del orden público está relacionada a lo que vamos a ver más adelante en la próxima fórmula, que es una policía tipo militarizada. Y el concepto de orden público moderno está relacionado a una policía civil. Hoy la tecnología no está de mi lado. Bien. Cuando Molesnik en su texto habla de seguridad pública, tenemos que hacer una relación a lo que conocemos nosotros como seguridad interior. Molesnik en todo momento habla de la intervención de los elementos que el Estado establece para atacar la delincuencia interna y asegurar los derechos y libertades de los ciudadanos dentro de la frontera. En ningún momento él relaciona la seguridad pública con la seguridad nacional. Todo lo contrario. La relaciona
con la seguridad interior. La seguridad interior, recuerden que es las obligaciones que tiene el Estado de brindar un espacio seguro dentro de su frontera, cumpliendo los derechos y asegurando las libertades de sus ciudadanos. Y si relaciona el orden público moderno como si fuese o como sinónimo de seguridad ciudadana. Bueno, en el cuadro que ustedes tienen en el libro pueden ver qué significa la seguridad ciudadana. Pero vamos a ir a las próximas filminas. Bien. Digo eso, o dije eso, porque es importante separar y empezar a diferenciar lo que es el concepto de seguridad interior, que ya hemos hablado, con el concepto de seguridad nacional. Cuando hablamos de seguridad nacional, nos referimos al sistema implementado por un Estado para asegurar los derechos y libertades de todos los ciudadanos de ese Estado y del Estado en particular. Entonces vamos a ver que cada Estado establece diferentes sistemas, pero en todo Estado hay un sistema, y en ese sistema trabajan en conjunto diferentes elementos para asegurar esto que estuvimos hablando. Si bien cada Estado legisla su propio sistema, en el mundo los componentes o los elementos de ese sistema son tres. Los componentes o elementos de ese sistema son tres. La defensa nacional, que están conformadas por las Fuerzas Armadas, la seguridad interior, que está establecida o relacionada a las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad, y la inteligencia nacional, que está relacionada a la inteligencia propiamente, como se conoce, nacional, que se encarga de los peligros, amenazas y riesgos externos que pueden afectar la soberanía nacional, y la inteligencia criminal, que está relacionada a las amenazas, riesgos que pueden afectar al normal desenvolvimiento de los ciudadanos, el respeto de sus derechos y el reconocimiento de sus libertades. Cuando hablamos de fuerza de seguridad interior, hablamos de fuerzas policiales y fuerzas de seguridad. Esto relaciona a la pregunta que tenía el compañero anteriormente. No sé si ahora te queda un poquito más claro de lo que te quería aclarar antes con la pregunta que hiciste, Alejandro. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, la defensa nacional de un país es el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas para asegurar la soberanía nacional. Evitar que un Estado extranjero incida internamente en el país. Y la seguridad interior es el esfuerzo que hacen las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad para evitar esto mismo, pero hacia adentro. Y la inteligencia criminal y la inteligencia nacional es el esfuerzo de recolectar datos, producir información y generar conocimiento para poder prevenir el punto A y el punto B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bien. Ustedes van a ver acá que acá yo no pongo ni el Poder Judicial, ni los ciudadanos, ni las fuerzas intermedias, ni las organizaciones gubernamentales,
Porque lo que yo estoy haciendo mención acá es de quienes tienen el poder legítimo para ejercer la fuerza para poder llevar a cabo los objetivos que tienen las Fuerzas Armadas, que tiene el Estado Nacional con sus ciudadanos. La seguridad nacional, la obligación de la seguridad nacional es del Estado hacia sus ciudadanos. ¿Qué utiliza para evitar que exista un riesgo de neutralizar los peligros y las amenazas exteriores? Las Fuerzas Armadas. ¿Y qué utiliza para evitar que haya peligro, para neutralizar las amenazas internamente a las fuerzas policiales y a las fuerzas de seguridad? ¿Ustedes recuerdan que eran las fuerzas de seguridad, las fuerzas intermedias que hablábamos la clase pasada? ¿Recuerdan que eran las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales que hablábamos la clase pasada? Se cortó, no se escuchó bien. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad que hablamos en la clase pasada? Hablamos de las Fuerzas Armadas, cuál era la misión de las Fuerzas Armadas, por lo menos dentro de la Argentina, cuáles eran los componentes de las Fuerzas Armadas y después de la fuerza subnacional o nacionales, que serían en este caso la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, bueno, la Fuerza Armada por intermedio del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y creo que hasta ahí vamos. Bien, ¿alguno más? Bien, Raúl, vos lo dijiste bien. Nosotros en Argentina tenemos bien en claro lo que Molesnik pone como fuerzas intermedias, que son la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Que son 3 desprendimientos de las Fuerzas Armadas que trabajan en seguridad interior. A mí me ha quedado por preguntar. Me había quedado por preguntar a la gente de Ecuador si existía en ese país alguna fuerza que trabaje en seguridad interior, pero no sea la Fuerza Nacional, o sea, no sea la Policía Nacional. No sé si alguno se anima a contestar eso. Porque yo no encontré en la literatura el desprendimiento de fuerzas de seguridad que hayan nacido de las Fuerzas Armadas y estén trabajando al mismo nivel que las fuerzas policiales en cuestiones de seguridad interior. Sale con eco, profesor. No se le escucha bien. Lo que yo decía, Henry, es que me había quedado por preguntar si en Ecuador existían fuerzas intermedias que hayan sido apéndices de las Fuerzas Armadas y ahora estén trabajando en seguridad interior a la par de la Policía Nacional. No, profesor, pienso que lo que constituye como nación de Ecuador, la seguridad, la soberanía nacional depende netamente de las Fuerzas Armadas desde sus inicios y la seguridad interior pertenece a la responsabilidad a la Policía Nacional. Adicionalmente se puede agregar lo que es el servicio de aduanas que controla obviamente la entrada y salida de productos, que es totalmente independiente a ambas instituciones. Pero lo que es totalmente interno pertenece a lo que es Policía Nacional con sus diferentes unidades, ya sea narcóticos, ya sea Interpol o cualquier otra unidad que dependa de la Policía Nacional para la seguridad interna. Bien, entonces es un fenómeno que quizás no se dé o que pueda darse teniendo en cuenta, bueno, que la Constitución fue reformada no hace mucho tiempo y que la legislación respecto a la seguridad ha cambiado notablemente y ha evolucionado bastante en Ecuador desde el 2008.
nosotros tenemos en Argentina y en muchos países de Latinoamérica las fuerzas intermedias o fuerzas de seguridad que cumplían un rol y dependían del Ministerio de Defensa, o en su momento el Ministerio del Interior, y luego pasaron a cumplir roles de policía de orden público, pero se conoce como fuerzas de seguridad. Lo que yo quería que quede claro es que el sistema de seguridad nacional, o sea, las herramientas que utiliza el Estado para aplicar la fuerza y para asegurar estos derechos y garantías de sus ciudadanos, son el sistema de defensa, el elemento de defensa nacional, el elemento de seguridad interior y el elemento de inteligencia criminal. Licenciado, una consulta ahí. En inteligencia nacional, no sé si me escucha bien. Cuando hablamos de inteligencia nacional, estamos refiriéndonos no a los organismos de inteligencia dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación o a los que dependen, en este caso, de Presidencia, que es la Secretaría o la ex Secretaría. La agencia. Sí. Y la inteligencia criminal estaría dependiendo, digamos, en este caso, de la inteligencia de nación. Yo necesito hacerlo de forma global y general para que esto quepa en cualquier Claro. país o en cualquier localidad. En Argentina nosotros tenemos una ley de defensa, una ley de seguridad interior y una ley de inteligencia. La ley de defensa es del 88, la de seguridad interior del 91 y la de seguridad interior del 2001 y la de inteligencia del 91. Nosotros tenemos, en nuestra ley establece que inicialmente no dependía del presidente, pero bueno, después fue sufriendo modificaciones y ahora depende la inteligencia nacional directamente del presidente. A través, o el brazo de esa inteligencia es la Agencia Federal de Inteligencia, la EXIDE. Dentro de la Agencia Federal de Inteligencia hay una subdivisión que se encarga de la inteligencia nacional y lo pone en manos de las Fuerzas Armadas y de Prefectura y Gendarmería, y la inteligencia criminal la pone en cabeza de Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal y las policías provinciales. Cada policía remite los datos que ellos les requieren, tabulados de la manera que ellos requieren, y se encarga la AFI de generar la información, transmitirla para que cada provincia, cada lugar tenga su propio conocimiento. Así grandes rasgos. No quería entrar en este detalle porque en Ecuador no sé si funciona de la misma manera, porque la verdad que lo desconozco, no pude ingresar o conseguir la ley de inteligencia. Pero bueno, la ley de defensa nacional y seguridad interior son similares. No sé si respondió su pregunta. ¿Se escuchó? No se escuchó la última parte, profesor. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? Yo escuché, profesor, hasta que, digamos, trabajaba las policías provinciales en comunión o reportaban a, y ahí corté. Bien, la AFI es la encargada de la inteligencia nacional en Argentina. En Ecuador, la verdad que no pude acceder a la ley de inteligencia y desconozco si existe. Profesor, Alejandro. Ecuador propiamente no tiene una ley considerada para que rija lo que es la inteligencia, ya sea militar o policial. La única entidad que controla y dispone dentro de esa actividad
es la antigua SENAIN y ahora el llamada CIES, que depende directamente del Ministerio de Gobierno, asesorada por un secretario que le rinde cuenta al ministro directamente, pero no tenemos una ley establecida que, como ustedes, la ley de inteligencia. Bien, nosotros no es que la tuvimos siempre. Antes de la ley de inteligencia, nadie sabía quién la hacía, pero, o sea, no había una legislación que lo estableciera, pero estaba en manos del ejército. Las Fuerzas Armadas eran quienes hacían inteligencia en el país y reportaban al comando central del ejército. Y supuestamente ellos remitían la información a presidencia. Después de la ley, se le dio esa facultad a la Secretaría de Inteligencia y hace muy poco, en el 2015, 2016, ya no recuerdo qué año, se crea la AFI, la agencia esta, y se organiza mejor las funciones de cada uno y cómo reportan esa información. Jorge, te escucho. Sí, profesor. Ahí con respecto a lo que es inteligencia criminal, a nivel de nuestro país se había creado la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que dependía del Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos. No sé si seguirá funcionando porque se había habilitado y ellos lo habían coordinado con las policías, con las áreas de inteligencia de distintas provincias, pero después creo que se había desarmado y después creo que volvió a formarse, pero sí estaba creado la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que hacía de nexo con las distintas policías provinciales. Exactamente. La dirección, dentro del Ministerio del Interior hay una dirección que es la encargada de recopilar toda esta información, establecer la estadística, pero que está controlada, organizada por la AFI. Si bien depende del Ministerio del Interior, tiene una relación directa con la AFI, que es la que engloba, la que acumula, la que recolecta toda la información de la inteligencia nacional y inteligencia criminal. Pero sí, el Ministerio del Interior tiene, dentro de su oficina, tiene una dirección de inteligencia criminal. Muchas gracias por su aporte. A diferencia de Ecuador, esta necesidad de cooperación, de colaboración. A diferencia de Ecuador, esta necesidad de colaboración y cooperación necesaria, porque nosotros tenemos 23 policías provinciales, más la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Policía Federal. En cambio, en Ecuador eso está mucho más solucionado porque es Policía Nacional. Tienen un solo lugar donde recabar información, la agrupa solamente la Policía Nacional y genera su inteligencia criminal. Muchos de los trabajos que me han presentado las personas de Ecuador. Profesor, buenas noches. Queríamos aportar un poco en esta situación. Como usted acaba de decir, lo que es en nuestro país, Fuerzas Armadas, tanto Fuerza Aérea, Naval y Ejército Ecuatoriano también tienen sus unidades de inteligencia, ¿no? Al igual que Policía Nacional. Aquí hay un factor muy importante también, referente a la facultad de judicializar los casos, ¿no? Hay muchas veces que inteligencia de Fuerzas Armadas ha tenido diferencias en este caso de narcóticos principalmente, pero el ente, la facultad para judicializar los casos es Policía Nacional. Entonces ahí son los trabajos conjuntos que normalmente hacemos entre ambas instituciones. Igualmente, como acaba de decir el compañero también, que aquí tenemos el ente de control que es del CIES, es del Centro de Inteligencia Estratégica, donde ellos llevan un control sobre ciertas informaciones, tanto
Fuerzas Armadas con policía a fin de poder actuar, ¿no? Poder actuar y poder implementar acciones que no afecten tanto a la soberanía de nuestro país e internamente. Bien, Henry, muchas gracias porque me acabas de dar paso para lo que vamos a hablar más en esta próxima filmina, que son las otras situaciones de violencia. Continuamos en la semana 6, en el texto de Molesnik. Esta aparición de las fuerzas intermedias que yo hablaba antes se fueron dando porque en Latinoamérica históricamente se observó que los niveles de violencia fueron y van creciendo continuamente. Las fuerzas policiales, que son las encargadas de la seguridad interior, se ven sobrepasadas o saturadas, y el Estado, que es que tiene que garantizar esos derechos, esas libertades, lo que hace es, lo que hizo fue crear otras fuerzas con las cuales reconoce un poder de acción mayor o una belicosidad más grande. Sin embargo, o aún así, esas situaciones de violencia, como describe Molesnik, que es la violencia urbana, violencia relacionada con las drogas, y los relacionados a los delitos transnacionales, han ido creciendo. En ese crecimiento, me saco los auriculares porque me retumba y no me escucho bien. En ese crecimiento de las otras situaciones de violencia, se comenzó a dar en Latinoamérica este proceso inverso al que se había dado con la evolución y la división de las funciones de los elementos del Estado para asegurar los derechos y las garantías hacia adentro. Y comenzaron los estados americanos a utilizar nuevamente, como en el último punto, a usarlas o a tener la intención de usar a las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Pero ¿qué pasa? Como bien dijo el compañero Henry, las Fuerzas Armadas, por legislación nacional, en todos los países, está limitada su intervención a o ataques externos que amenacen la soberanía nacional, a conmociones internas, a discusiones entre estados subnacionales o en momentos específicos como son los estados de sitio. Pero el fenómeno en Latinoamérica de las violencias extremas ha llevado que o han sido utilizados, por ejemplo, el caso de México, Ecuador también ha utilizado las fuerzas nacionales, las fuerzas armadas, sobre todo últimamente con el tema del COVID, en cuestiones de seguridad interior, en patrullaje preventivo, dentro del territorio, ha llevado a los países a intentar utilizarla nuevamente y en algunos casos a utilizarla. Y se ha visto que el impacto no ha sido positivo, o sea, los niveles de violencia que muchas veces se observan con el índice de homicidios cada 100.000 habitantes, no ha sido reducido, sino que ha generado, en la mayoría de los casos, un aumento de la violencia urbana, un aumento del malestar de la ciudadanía. ¿Por qué? Esas Fuerzas Armadas fueron formadas o están formadas para la guerra. Y las policías o las fuerzas intermedias están formadas en el concepto de seguridad ciudadana para mediar, para negociar, para intervenir pacíficamente, para tener un uso proporcional de la fuerza. Entonces, esa evolución que se hizo con las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, se ve demorado o atacado por la intervención o el intento de intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. ¿A ustedes qué les parece esto? ¿Qué piensan sobre esto?
Sí, profesor, como usted acaba de decir, en la situación del COVID acá en Ecuador, fue un aporte bastante importante el trabajo conjunto con Fuerzas Armadas. Y no sé si gente de otros países también, como ven acá también tenemos ahorita tenemos la situación de los problemas de los centros penitenciarios, ¿no? Donde ya Fuerzas Armadas ya hace aproximadamente unos 2 meses viene apoyando también en los cercos externos de los centros. Entonces también es un gran apoyo para nosotros porque a veces cumplir esa función no contamos con el personal suficiente para poder mantener el control. Como ustedes ven, recién el día ayer ya hubo un inconveniente en un centro penitenciario en la ciudad de Guayaquil. Ayer hubo un inconveniente, entonces el apoyo de Fuerzas Armadas también ha sido muy importante para nosotros. Ese mismo frente también de la dirección de los centros penitenciarios también últimamente ha habido cambios, ¿no? De personas o militares también que están al frente de estos centros. Gracias, Henry. Lo que yo me refiero es que obviamente es una potestad del Estado, si está legislado, el Estado define qué herramientas utiliza para atacar el delito y para asegurar los derechos y garantías de sus ciudadanos. Lo que sí es importante saber es que es lo mismo que le pasó a las fuerzas intermedias, que al encontrarse que tienen que actuar de una manera distinta a la que fueron formados, cuando tienen que intervenir, intervienen como fueron formados. Yo no tuve formación militar, pero los libros de formación militar te preparan para la guerra. Te preparan para un enemigo y para abatir el enemigo. ¿Bien? Las fuerzas de seguridad, en el concepto de seguridad ciudadana, están educadas, están formadas para trabajar junto al ciudadano a enfrentar las situaciones que se sucedan. Y a los que forman parte de la fuerza de seguridad o fuerzas policiales, sabemos que tenemos que preservar la vida ante todo. Asegurar la vida tanto de un ciudadano como de aquel que esté cometiendo un delito. Objetivo sí, que lo tienen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es abatir al enemigo. Es tanto así que la literatura habla de enemigo en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Policiales habla de oponente o de sujeto activo. La terminología ya es sumamente importante en la conceptualización que se tiene de la intervención de esa fuerza. ¿Qué dice usted, Henry? Alejandro. Sí, profesor. Con base a lo que acaba de mencionar, si bien es cierto el aporte de Fuerzas Armadas para la seguridad interna es un aporte importante, pero debemos tomar en consideración siempre que es más un aporte de impacto psicológico, más no un aporte operativo. Basado en lo que acaba de mencionar, la formación de un militar no es la misma formación a la de un policía, adicionando que los únicos responsables de judicializar algún tipo de delito o amenaza dentro del territorio nacional es la Policía Nacional. Los compañeros del Servicio Militar, Fuerzas Armadas en sus 3 ramas, nada más son un apoyo con impacto psicológico, como lo acabo de indicar. Las CADES nos colaboran en los registros, en los operativos, en los controles, más no en la judicialización de cada uno de los delitos que pueden suscitarse dentro de estas actividades. Bueno, Alejandro, yo te hago una pregunta. Yo quiero dejar más o menos fijo, establecido la dificultad que tiene la intervención de las Fuerzas Armadas y por qué fueron sacadas o fue diferenciado la función de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Interior. Cuando ustedes hacen un control con Fuerzas Armadas, que puede ser el apoyo, el perímetro externo, ¿qué armamento tienen ellos como primario? Un fusil. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? No le escuché. ¿Cuál es la que? ¿Qué armamento tiene
como primario. El personal militar, el armamento que porta en todo operativo de armamento de largo alcance, como pueden ser fusiles o escopetas. Es por eso que es solamente un aporte psicológico, es un impacto psicológico dentro de los operativos, tomando en cuenta que si es que ellos utilizarían este tipo de armamento en un sector urbano, el objetivo a neutralizar podría ser sobrepasado por este tipo de munición y podría perjudicar a terceras personas que no tienen ningún tipo de actividad dentro de este ilícito. Bueno, vos fíjate que ellos están preparados justamente para utilizar en combate ese tipo de arma que te permite tener un mayor alcance, un mayor poder de fuego y hasta quizás muchas veces una mayor precisión en el disparo por los sistemas de mira y por el tipo de munición que utilizan. Pero el poder de fuego y el posible daño que puede ocasionar en un ámbito urbano es algo que no condice con los objetivos de las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, con el concepto de seguridad ciudadana y los objetivos que tiene que tener un Estado hacia sus ciudadanos en seguridad interior. El arma primaria de un integrante de una fuerza de seguridad o fuerza policial es un arma de puño o un arma de puño en la mayoría de los países ya 9 milímetros, 9x19, que inclusive la punta que se utiliza, el cartucho que se utiliza, lo que busca es producir un daño y no el cese o la muerte del oponente. Porque el tipo de munición que se utiliza, la 9 se creó para producir en determinadas personas una lesión que era más útil en la guerra, por ejemplo, lesionar a una persona y que afectara a 2 o 3 llevando a un herido, que matara a alguien, y que eso para una fuerza armada significa ya está, ya se murió y no hace falta que yo me dedique a acompañar, a trasladarlo. Sí, sí. Entonces, ya en el concepto del tipo de armamento que utiliza cada elemento del sistema de seguridad, te orienta a cuáles son las funciones. Internacionalmente está establecido, está consensuado que las Fuerzas Armadas se dedican a la defensa y las fuerzas de seguridad se dedican a la seguridad interior. Pero en Latinoamérica, donde las fuerzas policiales se ven sobrepasadas, se ven saturadas, se ven sobreexigidas, se ven reducidas en tamaño en relación a lo que tienen que enfrentar, muchos estados han comenzado a utilizar, cosa que no estoy de acuerdo, a las Fuerzas Armadas de determinada manera o de diferentes maneras en acompañamiento de las fuerzas policiales. Muchas veces sin estar legalmente regulado, porque las legislaciones nacionales establecen en qué casos, y la mayoría, y la legislación y la Constitución Nacional de Ecuador también, no ampara la utilización de las Fuerzas Armadas, salvo casos precisos, en cuestiones de seguridad interior. Y con respecto a esto, Molesnik hace un cuadro con un grafiquito que él relaciona la seguridad nacional con la defensa, como bien lo especifica ahí, y las otras situaciones de violencia con estas fuerzas de seguridad intermedias, porque él explica que estas fuerzas de seguridad comenzaron a aparecer o se crearon como un punto intermedio entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, a las cuales eran reconocidas por esto que ustedes usan a las Fuerzas Armadas para lograr este impacto en los controles, este impacto en la sociedad. A estas fuerzas que venían de las Fuerzas Armadas, que la gente las reconocía como con mayor poder de acción, mayor poder de fuego, como más rígidas, como menos podridas o menos corruptas, eran más legales que las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas. Como era algo nuevo y algo distinto a las fuerzas policiales, pero por debajo de las Fuerzas Armadas, tenían ese impacto en la sociedad, pero a la vez podían cumplir funciones de seguridad legalmente legisladas. Por eso le digo que quizás sería algo interesante a
a pensar o a producir ahí en Ecuador para poder diferenciar bien las funciones. En otros países unitarios como Ecuador lo que han hecho es crear fuerzas policiales que ya están trabajando con esa orientación o esa función dotada de un montón de marketing para que la sociedad la reconozca como algo más fuerte, con mayor poder de acción, mayor poder de fuego que las fuerzas que trabajan cotidianamente en territorio. No sé si Alejandro está de acuerdo o no. Un ejemplo, por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Fe, en alguna que otra oportunidad, cuando la ola de violencia era grave, por ahí para calmar la situación, venía Gendarmería o otra fuerza que simplemente cumplía la función de seguridad en patrullaje, en realidad, pero quizás brindaba alguna sensación de seguridad, por así decirlo, en la ciudad. Claro, lo que vos decís, Lucrecia, y lo que dice Alejandro con las Fuerzas Armadas allá, es esto de la sensación que hablamos dentro del concepto de seguridad ciudadana. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Miedo o respeto que se detienen a determinados elementos, genera en determinados ciudadanos esta sensación de estar un poco más seguros. Pero no, y es lo que vos decís también de Santa Fe, de Gendarmería y Prefectura, y también bueno, tenemos en Santa Fe la creación de la PAT, que la creación de la PAT fue un concepto traído del BOPE de Brasil y de la Policía Federal de Argentina, de la Unidad de Prevención Barrial, que tenían un concepto similar de tomar territorio por la fuerza y después, una vez que está el territorio tomado, que venga la policía tradicional o la policía comunitaria a pacificar y a controlar. Claro, como una fuerza de choque. Claro, que es lo que busca especificar Alejandro con la utilización de las Fuerzas Armadas en colaboración con las fuerzas de policía. Bien, continuando, y ya nos quedan 2 diapositivas y terminamos. El Estado-Nación, como dice ahí, es responsable de velar por la soberanía nacional y la integridad territorial, utilizando su brazo armado, que son las Fuerzas Armadas, para bregar por la defensa nacional. Las misiones de las Fuerzas Armadas son 4, Molesnik agrega una, que es la 5ª, por esto de que en algunos espacios está siendo utilizada la Fuerza Armada para ejercicios o tareas de seguridad interior en relación o en superposición o en lugar de las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad. Yo no lo pongo porque mundialmente o generalmente se está quitada esa función de las Fuerzas Armadas. Pero Molesnik lo enuncia y lo van a ver en el texto, que está como una 5ª misión de las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de la misión convencional, es para lo que fueron creadas las Fuerzas Armadas. Es luchar contra un país que ataca el territorio nacional. Lo no convencional, esto que Molesnik establece como otra situación de violencia, y se conoce mundialmente como nuevas amenazas. Las nuevas amenazas son los delitos transnacionales. No me acuerdo si Alejandro, alguno de los chicos de Ecuador, hablaban de que no tenían, Henry, que no tenía posibilidad de judicializar el ejército o las Fuerzas Armadas los delitos que se cometían en jurisdicciones de ellos, y utilizaba la Policía Nacional para poder judicializar cuestiones, por ejemplo, relacionadas al narcotráfico. ¿Cómo intervienen las Fuerzas Armadas en esos tipos de delitos transnacionales? Porque estas nuevas amenazas son consideradas que afectan a la soberanía nacional. Entonces vamos a ver a las Fuerzas Armadas protegiendo, por ejemplo, las fronteras
trabajando con los radares militares, observando si existe algún elemento que quiera traspasar la frontera a través del aire. En el agua, algún elemento que quiera traspasar las fronteras, aunque sea para cometer delitos internos objetivos de la seguridad interior, pero como afectan la soberanía nacional y pueden poner en peligro las relaciones internacionales con otros países, en esos casos trabajan las Fuerzas Armadas. Estos compromisos estratégicos, una de las misiones que tiene, por ejemplo, vamos a ver que Argentina y la mayoría de los países trabajan con los cascos azules. Forman relaciones o convenios o se alían con otros países para trabajar en conjunto a una cuestión en particular. Ya no trabajan en el territorio propio de la nación, sino que trabajan quizás en un territorio distinto al nacional, pero en una suerte de cooperación con el sistema de seguridad de ese país. Por ejemplo, Chipre. ¿Cómo? Por ejemplo, sería una misión en Chipre o país. Claro, las misiones en Chipre puede ser una de esas cuestiones. También puede ser, por ejemplo, cuando hacen los ejercicios militares, en nuestro territorio, o prestamos nuestro territorio para que otras naciones en conjunto hagamos esos ejercicios que colaboran a ambos países en conocer la potencia propia y conocer cómo está avanzando el otro país respecto a su poder militar. Entonces dijimos que el sistema de seguridad nacional estaba establecido por el elemento de defensa nacional, el elemento de seguridad interior y el elemento de inteligencia criminal. Inteligencia nacional relacionado con inteligencia criminal e inteligencia nacional. Dijimos que las Fuerzas Armadas, cuál era el rol, qué estaba pasando, y hablamos de orden público. Cuando hablamos de seguridad interior, el elemento de seguridad interior, vamos a ver que el Estado le da esa potestad a las fuerzas policiales y a las fuerzas de seguridad. Esas fuerzas fueron creadas en base a dos estilos. O fueron creadas con un estilo civil, o fueron creadas con estilo militar. La mayoría de las policías, todas las policías de Latinoamérica, fueron creadas con el estilo militar. Si bien en las legislaciones dicen que la policía es una organización o es un conjunto de personas civilmente organizada, o es un grupo civil armado, el origen de todas las policías latinoamericanas es militar. La estructura militar, los cuadros militares, oficiales, suboficiales o cuadro superior y cuadro de subalterno, y cada uno con su carrera propia, escuelas separadas, finales de carrera distintos, objetivos distintos dentro de la organización. Con el advenimiento, hay excepciones, ¿no? En Europa hay excepciones y en Estados Unidos hay excepciones. Pero en Latinoamérica, el total está establecido por el estilo militar. Con el advenimiento de la seguridad ciudadana, muchos países han tratado de reorganizar sus fuerzas y algunos han optado por el cuadro único para relacionarlo más a lo que es una organización civil. Lo han hecho, pero la doctrina interior y la forma de manejarse, la cultura institucional, sigue siendo la misma y la verticalidad es notoriamente aplicada. Además de esos estilos, hay dos modelos de policía: el reactivo y el crítico integrado, o que se conoce comúnmente como proactivo. El reactivo es esta institución, esta organización, que está conformada para luchar contra el delito. Cometido el delito,
se encarga de investigarlo y reprimirlo. Entonces, se conoce como unas dos funciones básicas: la prevención y la represión, entendida como las acciones que se llevan adelante posteriores a haberse cometido el delito. Y el crítico integrado o proactivo es una policía más relacionada a la seguridad ciudadana que intenta o basa su estrategia en recolectar datos, establecer una inteligencia criminal y organizar su cuerpo y sus recursos humanos y logísticos de acuerdo a las necesidades de esos datos recolectados. Es una policía o es una fuerza de seguridad o policial que trata de anticiparse al delito. Ustedes van a decir, ¿no es lo mismo que prevención? No, porque prevención lo que está haciendo es buscar la comisión de un delito para reprimir. La prevención, la proacción lo que está buscando es evitar que eso se cometa. El modelo reactivo se basaba en ¿cuál era la mejor policía? Aquella que más delitos solucionaba. La policía proactiva, el objetivo es que no se cometan delitos, o se cometan lo menos posible. La mejor policía, o la mejor fuerza de seguridad, es aquella que logra que en su espacio no se cometan o se cometan la menor cantidad de delitos. ¿Se entendió o lo compliqué con eso? Algo como orden público clásico. El orden público está relacionado a la función del Estado. O sea, la situación, el orden público clásico y el orden público moderno, ambas son situaciones. Situaciones que en el clásico está relacionado a cómo está el Estado y en el moderno en las obligaciones que tiene el Estado hacia el ciudadano, en cómo está el ciudadano. En los modelos de policía, lo que vos estás diciendo está quizás relacionado a los estilos, a civil y militar. Pero en los modelos es cómo actúa en territorio de esa policía. Actúa de manera indiferentemente si es civil o militar. Trabaja de una forma reactiva, esperando que se cometa el delito y tratando de neutralizarlo, o trabaja evitando, conociendo lo que está por pasando o lo que está por pasar, para evitar que se cometa. Si vamos a algo más práctico, vamos a ver que el modelo reactivo está relacionado a ese patrullaje indiscriminado, patrullamos por patrullar, y el proactivo está relacionado al patrullaje en base a datos estadísticos y a la información recolectada en determinado espacio. Entonces, voy a patrullar por tal lugar porque en tal espacio sabemos que se van a cometer o se han cometido, de acuerdo a determinadas características, determinados tipos de delitos. El reactivo entonces actúa en flagrancia, básicamente. Porque sí, el reactivo está relacionado a lo que es la flagrancia. A actuar en el momento o inmediatamente posterior a haberse cometido el hecho. Pero no quiero ser muy dogmático en la temática, ¿no? Pero es porque quizás el crítico integrado falló. ¿Vos decís que el crítico integrado o el proactivo no funciona? Diría yo, porque si el reactivo está constantemente haciendo patrullaje intempestivo, reacciona, es porque, digamos, todo el modelo anterior falló. Creo que o sea, el lo crítico preventivo, integrado... lo disuasivo falló para que el reactivo esté actuando constantemente. Puede ser. ¿No sería por ahí que el crítico integrado sería posterior? O sea, porque utilizamos la información que ya tenemos de los hechos que van ocurriendo como para analizar, para aprovechar mejor el recurso con que se cuenta. A eso iba. Claro, por ejemplo, se llega a determinar que en tal horario, en tal lugar, se llevan a cometer ciertos delitos en base a estadísticas realizadas. ¿Profesor? No se escucha, profesor.
El crítico integrado se basaría en intentar evitar adelantarse a algo que suceda en base a información producida de datos recolectados. El reactivo no es una cuestión pensada o lógica, sino que estamos esperando que suceda algo para actuar con la segunda etapa de la función, que es la reacción. ¿Se podría considerar, profesor, que el reactivo se constituye como un apoyo también al proactivo? Porque si el reactivo estructura organizaciones criminales y las golpea, las detiene, es un apoyo para el proactivo porque va a tener menos preocupación con organizaciones que puedan estar golpeando en su sector de responsabilidad, tal vez. Me parece que se entendió mal lo que yo quiero explicar. En realidad yo me expliqué mal lo que tenía que decir. Vamos a empezar de nuevo. Existen dos modelos policiales. El modelo policial que no se basa en datos y está esperando que pase algo para actuar, y el modelo policial que se basa en datos, en estadísticas, en información, y que trata de adelantarse a eso, porque sabe lo que puede llegar a pasar en determinado lugar. Entonces trata de evitarlo. El modelo reactivo está esperando que pase para actuar. El modelo Claro, son dos modelos distintos. crítico integrado lo que busca es que no pase. ¿Y cómo lo busca eso? Tratando de utilizar de mejor manera posible los recursos a través de datos concretos que ha tenido relevados. Que puede ser la comisión de delitos, pueden ser estadísticas, pueden ser sensaciones de su población, pueden ser entrevistas, programas de software que le están diciendo que en tal lugar puede pasar tal cosa, por datos que recolectan de información periodística, de hechos delictivos. Pero lo importante es que el modelo reactivo está esperando que pase algo para actuar, porque se centra en los datos que le brinda la cantidad de hechos en los que interviene. Y el modelo crítico se centra o se basa, el proactivo se basa en el dato, el mejor sistema proactivo es aquel que no tiene delito, que no se comete delito en su jurisdicción. Entonces, el objetivo del segundo es que no se cometan. El objetivo del primero es que se cometan, no que se cometan, sino está esperando que los resultados se dan. Los mejores resultados son aquellos que más personas meten presas, que más drogas secuestran, que más personas lograron arrestar, que más personas que se condenaron. En cambio, en el segundo, no es evitar llevar gente presa, sino evitar que gente cometa el delito. ¿Aclaré? Sí. Sí. El que no entendió, que dice, yo no entendí y arranco de nuevo. Sí, por ahí con el sistema reactivo sería, por ahí es más fácil tener una estadística porque es algo que ya ocurrió y podemos contabilizar. Por ahí con el modelo crítico integrado, por ahí no podemos contabilizar algo que pudimos evitar, pero se pudo evitar por la intervención del organismo de seguridad. Datos va a tener los dos. La diferencia es que en el primero le importa poco el dato, porque no se basa en eso. El otro, todo dato que está dando vuelta lo recolecta para utilizar mejor los recursos humanos y adelantarse lo que puede estar pasando. Vamos a un ejemplo. Tenemos dos patrullas conformadas cada una con 2 personas, en 2 jurisdicciones contiguas. El sistema reactivo, para un jefe de un sistema reactivo, estaría más contento con la patrulla que llevó más gente presa que la otra. Sin importarle si en la otra jurisdicción no se cometieron delitos. Para un jefe de un sistema proactivo, estaría más contento, estaría más enfocado en la jurisdicción del personal que logró que no se cometan delitos. Y no le importaría la otra zona en la que se arrestaron un montón de gente, porque el delito se cometió. El objetivo del segundo modelo es que no se cometan delitos. ¿Se entendió? Sí, profe, en eso también quería hacer un acápite más o menos
lo que pasa en nuestro país, no. Más bien al modelo reactivo lo llamaríamos aquí en nuestro país lo que se llama el eje preventivo. Podría ser policía de la calle. Acá nosotros en Ecuador nos basamos en lo que es el cuadro de mando integral. ¿Qué es el cuadro de mando integral? Este está constituido por 7 delitos, los cuales son medidos semanalmente, mensualmente y anualmente. Entonces, en base a estas estadísticas, a las georreferenciaciones, nosotros como policía preventiva aplicamos acciones, ¿no? A fin de tratar de disminuir ciertos delitos que muchos de los cuales pasan a semáforo en rojo. Entonces ahí es lo que se implementa acciones de acuerdo a las georreferenciaciones, a las denuncias, y también se maneja parte también las cifras negras también. Entonces, eso es más, podría decir, lo que pasa acá en nuestro país. Bien. Ese sería un modelo proactivo. Mirá la diferencia. El modelo reactivo, sabiendo que en tal lugar la gente se pasa semáforos rojos, iría a esperar ahí para cuando uno se pase en rojo, agarrarlo y llevárselo. Bien. El modelo proactivo establecería acciones anteriores para evitar que la gente se pase semáforo en rojo. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿No se escuchan? Sí, profesor, se escuchó. ¿Se escuchó? Bien. Que... Entonces, lo repito por las dudas. Puso el ejemplo del semáforo en rojo. El sistema, el modelo reactivo, sabiendo que en tal lugar se pasa el semáforo en rojo, iría a las 4 de la tarde para agarrar a todos los que se pasan el semáforo en rojo. El modelo proactivo establecería acciones anteriores para evitar que la gente se pase el semáforo en rojo. Campaña de concientización, cartelería, campaña de información, todo lo necesario para evitar que la gente se pase el semáforo rojo. ¿Estableció que se pasa el semáforo rojo ahí? Bien, ¿qué hacemos para evitar que la gente pase el semáforo rojo? Puede tomar la decisión que quizás sea ponerse 5 días y agarrar a los 5 primeros para hacer una campaña y para que se vea que están trabajando. Puede ser, pero las acciones están orientadas a evitar que se cometan el hecho. La reactiva iría a meter todos los días todo lo que se pasa en semáforo en rojo, pero no soluciona el hecho, porque su modelo está basado en mientras más gente agarre cometiendo delitos, más efectiva es mi tarea. El modelo proactivo o integrado lo que busca es evitar que la gente se pase el semáforo en rojo. Su objetivo es reducir los delitos y evitar que la gente los cometa. ¿Se entiende? Sí, profesor. El proactivo acá en Ecuador se lo conoce como preventivo. Se previene el cometimiento de los delitos o de cualquier infracción. Podemos llamarlo preventivo, bien, porque luego también realiza una prevención. Dijimos que tiene dos funciones: prevención y reacción. La prevención que realizan ustedes es una prevención proactiva. Si manejan datos y realizan acciones para evitar que se cometa el delito, es proactivo. Si ustedes manejan datos para ir ahí y meter a todos los que están ahí presos porque se pasan a semáforo en rojo, es reactivo. Cambian el concepto en cómo se utiliza la información o a dónde se orienta la tarea de las fuerzas de seguridad y fuerzas policiales. Sí, profe, o sea, como usted dice, no necesariamente queremos ir a que entre más detenidos va a disminuir el delito, sino que son a estrategias de como llamamos policía comunitaria, como si manejamos chats comunitarios, locales seguros, traslado de valores y un sinnúmero que podrían nombrar aquí. O sea, vendrían a ser más estrategias para tratar de evitar el cometimiento de esos delitos. Bien, ustedes ahí sabrán ubicar luego a su fuerza de seguridad o fuerza policial en uno de estos modelos. Yo se los presento, porque cuando ustedes hagan el trabajo final van a tener que ubicarle a su policía o a su fuerza de seguridad o lo que analicen dentro del sistema en qué modelo se basa, cómo estamos trabajando.
¿De manera reactiva o de manera proactiva? Quizás en un determinado lugar necesitas trabajar de manera reactiva. No lo creo porque es un modelo ya bastante obsoleto, porque fue superado por el otro modelo. Pero ustedes sabrán analizar y verán qué se pone más contento, porque mete más gente presa o se pone más contento porque se redujo la tasa de homicidios en su jurisdicción, porque se redujo la cantidad de delitos cometidos. O sea, si yo mantengo, si en mi jurisdicción se siguen robando 10 locales de telefonía y yo metí 20 personas presas, no bajé la tasa de incidencia del delito de robo. Lo que hice es meter gente más presa, estoy trabajando de forma reactiva. Si yo metí 20 personas presas y mi tasa de robo en casa de telefonía bajó a 1, logré trabajar de forma proactiva. Porque esa acción de lograr meter gente presa redujo significativamente el delito de robo en casa de telefonía. Es como vulgarmente se dice, profesor, la casa más limpia no es la que más se limpia, valga la redundancia, sino la que menos se ensucia. Me gusta ese dicho, me encanta. Es verdad, yo lo utilizo de otra manera, pero lo utilizo. Vamos cerrando. Acá son las 10:30 en Argentina y allá en Ecuador ya son las 20:30. Acá la gente ya debe tener hambre o sueño, y allá en Ecuador estamos terminando de trabajar, también tienen hambre. La verdad que no conozco la costumbre de la hora de comida allá, pero bueno, acá los horarios de trabajo, por ahí mucha gente come a las 9, 10 de la noche. Los dejo con esto, que es lo que vamos a dar la próxima clase. Vamos a hablar de Interpol, de la OEA, de la OTAN, de Europol, de la Agencia de la Unión Europea y de la ONU, porque vamos a entrar en seguridad pública internacional y las relaciones internacionales, que es el tema de esta unidad. Lo vamos a dar la clase que viene y la próxima. Son las últimas 2 clases de esta unidad. Vamos a tratar todo lo que es el sistema de seguridad pública internacional. Ahora yo voy a dejar de grabar y si alguno tiene alguna consulta la podemos hacer